Se dieron operativos muy intensos de las fuerzas federales en varias zonas. Detuvieron a dos miembros muy integrantes, muy importantes integrantes de operadores de los Chapitos. Uno de ellos, José Ángel Canovio, alias el Güerito o el 90. Según el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pues él distribuía fentanilo, metanfetaminas y otras drogas a nivel internacional. Y en medios locales se le identifica como asesor principal y jefe de seguridad de Iván Archibaldo Guzmán. Esta es una de las detenciones. La segunda se dio en Culiacancito, en las inmediaciones de Culiacancito, y se trata de Kevin Gil Acosta. Este señor es apodado el 200 y también es del círculo cercano de Iván Archibaldo Guzmán, el hijo de El Chapo Guzmán, uno de los dos hijos, que están libres, ¿no? Sí. De los dos hijos que están libres, pero Iván Archibaldo pues estaría a la cabeza de esta célula de los Chapitos. José Luis Montenegro, periodista, experto en temas de seguridad y autor de Narco Juniors y Los Chapitos. Tienes más detalles, has investigado más respecto a estos operativos de ayer. José Luis, ¿cómo estás? Azucena, un gusto saludarte, gracias por la invitación. Al contrario, José Luis, bueno, pues hubo mucha movilización, helicópteros, cateos, retenes, y el resultado es que detienen a estas dos personas cercanísimas a Iván Archibaldo. José Luis, sin dar con dar Archibaldo, sin dar con Pues él. sin dar casi, pero casi dan con él. De ¿Sí? hecho, la captura de José Ángel Canovio Insunza, alias El Güerito. Recordemos que este hombre, como ya bien decías, ha sido acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por diversos cargos relacionados a narcotráfico. Yo no dudo que en los siguientes días ya lo estén extraditando, seguramente a la Corte del Distrito Norte de Illinois en Chicago, porque tiene ahí varias acusaciones. Como decías tú, asesor principal y jefe de seguridad Iván Archibaldo. Este otro hombre, el 200, o el cabo, Kevin Alonso Gil Acosta, también detenido en esta zona de Culiacancito. Y vale la pena destacar, Azucena, que las autoridades parece que ahora sí se pusieron a trabajar, ¿no? La Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, después de este pronunciamiento de Donald Trump de designar a las organizaciones, a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, hacen operativos, y hay uno en específico en Tierra Blanca donde militares de élite sitian esta famosa colonia en Culiacán, y hay un personaje que sale al mero estilo de Joaquín El Chapo Guzmán por un túnel en una casa muy parecida, con la misma fachada, con la misma inclusive arquitectura y diseño en las que luego se guarecía, ¿no? El capo de Sinaloa en Mazatlán y en Culiacán. Según mis informes, Azucena, en esa vivienda estaba Iván Archibaldo Guzmán Salazar, según contactos que tengo al interior de esta organización. Se habría escapado por un túnel, como lo hizo su padre, y así evitar ser capturado por las autoridades mexicanas. Según tengo el reporte y el entendimiento de que este personaje, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, está herido, y también pudo haber estado ella de uno de sus hombres más cercanos. Entonces, me parece que es un punto a destacar, porque no todos los medios llevan esta información. Claro. Y es una información que puede trascender en cualquier momento, sobre todo en este marco de las detenciones contra integrantes del cártel de Sinaloa. Recordemos también que hace unas semanas, casi ya meses, fue capturado el Jando, este supuesto piloto del avión en el que secuestraron a el Mayo Zambada. Entonces son golpes duros para el cártel de Sinaloa. Parece ser que en contra de su facción de los Chapitos. Así es, hay dos facciones, recordamos nada más como contexto, los Chapitos y los Mayitos. En este caso, nosotros solo teníamos esta información del operativo en Tierra Blanca, que habían entrado los militares a una residencia, a una casa, y que alguien había escapado por un túnel. Ese alguien o esas personas, entre esas personas, iba Iván Archibaldo Guzmán. Es correcto, iba Iván Archibaldo Guzmán Salazar. De hecho, en algún momento también algunos medios de comunicación muy locales, específicos en la cobertura del crimen organizado, hablaron que había sido capturado Iván Archibaldo. Esta información no es cierta. Lo cierto es que sí está herido junto a su escolta, el más cercano, el que es prácticamente su sombra, Eric Bastidas, el 09, a quien la apodan. Por eso hay varios helicópteros en la noche. Hubo varios helicópteros sobrevolando esta zona norte de la ciudad en Tierra Blanca, Culiacán. Esto viene, insisto, a colación sobre los operativos recientes que ha habido en torno a pues acabar con estos cárteles de la droga y no favorecer a ninguno. Ha sido, digamos, de alguna manera pareja, vamos a decirlo así, las capturas tanto de la Malliza como de
La chapiza. Y otra cosa muy interesante, parece ser y hablan de que en los próximos días Iván Archibaldo ya en verdad está muy consternado, es un personaje que está viviendo una crisis nerviosa continua, no duerme, está inclusive poniendo, como se dice en el argot criminal, o Sí. traicionando a sus más cercanos porque creen que lo van a traicionar a él, y uno Uy, de los que oye, presumiblemente puede caer en los siguientes días, Azucena, nada más para completar, sí. es Óscar Noé Medina González, el Pano, el famosísimo Pano. De hecho, ayer se hablaba, José Luis Montenegro es periodista y experto en seguridad, se hablaba de que el propio Iván había entregado a algunas de estas personas por temor a que lo delataran. No sé, Totalmente. se dicen muchas cosas. Esto sí es real, ¿eh? Esto sí es real porque es un personaje que ya no duerme, en serio, te lo digo por contactos muy Ajá. cercanos. Estoy hablando ahora sí que con la base y el sustento en mano. Es un personaje que no duerme, que está en verdad aterrorizado por lo que pueda pasar. Su hermano también en algún momento, me refiero a Jesús Alfredo Guzmán Salazar, han hecho movimientos interesantes con otras organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación, y hay otros miembros del Cártel de Sinaloa de la facción de los Chapitos que siguen operando. Ujú. Uno de ellos, que es el más cercano a estos dos hermanos, es Jaciel Abdiel Guzmán Araujo. Mucha gente no lo ubica, pero es el hijo de Aureliano Guzmán Loera, el Ajá, guano, ajá. el famosísimo guano. Este chico, Jaciel Abdiel Guzmán, es el que presumiblemente se juntó o se reunió con Audías Flores Silva, el jardinero, para establecer esta alianza entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. En El la ja- primera esta gente de Aureliano, ¿se quedó con una célula aparte de los Mayos y los Chapos o se sumaron a los Chapos? tienen su propia estructura, Ujú. Azucena tiene sus propios mandos, su propia gente, pero están aliados con Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Este hombre, el gabacho, como te menciono, Jaciel Abdiel Guzmán Araujo, Ujú. ojalá la audiencia lo tenga muy bien en el radar, porque es, insisto, el que gestionó la reunión con el cártel Jalisco Nueva Generación para esta alianza con el cártel de Sinaloa. Fue una primera reunión en Guadalajara, la segunda reunión, que data de septiembre del 2024, ya confirmada en Pachecos, Nayarit. Ahí se establecieron las siguientes condiciones: que Jesús Alfredo, fíjate nada más, Ujú. fue una moneda de cambio con el cártel Jalisco Nueva Generación para que se estableciera en un rancho de Jalisco como garantía a que se iba a Ah. establecer esa alianza entre esos grupos. El cártel Jalisco dijo que iba a controlar Zacatecas, Chiapas, Nayarit, y el cártel de Sinaloa pues tener la hegemonía y control de Sinaloa, Durango y Sonora. Y ambos, Jalisco Nueva Generación y los Chapitos, el plan maestro, digamos, o el objetivo final era destruir y debilitar al Mayito Flaco en ciudades como Ujú. Nueva York, Washington, Phoenix y Chicago. Entonces, este personaje, insisto, Jaciel Abdiel Guzmán Araujo, es de los pocos que quedan en el círculo cercano de los Chapitos con el que puede confiar Iván Archibaldo porque es sangre. También recordemos que estas organizaciones se rigen por la lealtad que profiere pues tener un vínculo familiar a Azucena. Entonces, esta relación entre el cártel o esta alianza entre el cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa se habría logrado gracias a que dejaron en garantía, digamos, a uno de los Sí, hermanos Guzmán, a Jesús Alfredo. sí, está bien interesante, ¿eh? Porque de alguna manera él se entrega, digamos, se presenta ante ellos como, pues como una pieza clave para que vean que la alianza va en serio, ¿no? En garantía, eso fue lo que otorgaron el cártel de Sinaloa. Y había información de Jessica Oseguera, una de las hijas del Mencho, Ujú. información que tenían privilegiada de muy alto nivel los chapitos que tampoco quisieron utilizar para, pues, digamos, también como una garantía con ellos, ¿no? Para tener esta fusión entre ambos cárteles. Entonces, me parece muy interesante que estas capturas lleguen en estos tiempos en que la tensión política entre México y Estados Unidos está pues no sé cómo decirlo, Pues más intensa, más más pública, intensa, claro, más ¿no? intensa y más férrea, exacto, más Sí, férrea entre ambos y mandatarios. coincidencia o no, pero bueno, pues hemos visto barcos, aviones, drones que dicen que hasta el fentanilo huelen y que ubican a las personas en tiempo real. Pues no sé si sea una coincidencia sean una coincidencia estas detenciones, José Luis. Pues es que yo creo que va a poner a temblar a muchos en el Imagínate. ámbito Ujú. criminal, pero algo que se nos está escapando también de las manos, Azucena, es que muchos de esos sobrevuelos de estos aviones, algunos no tripulados, con una tecnología brutal, también escuchan comunicaciones de políticos. No nos olvidemos que para que el narcotráfico funcione en México tienen también el aval y el contubernio de las autoridades mexicanas. Vamos a ver si en esas investigaciones y en esos expedientes que se generen en los próximos años también van a aparecer nombres. No quisiera sonar muy, muy férreo también en mis declaraciones, pero
pues por ahí se podría escuchar el nombre de Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, o en Ujú. algún momento otros exmandatarios como en su momento Cuauhtémoc Blanco en Morelos, que tuvieron alianzas importantes con cárteles de la droga. Entonces creo que allí valdría la pena que las autoridades estadounidenses no fueran tampoco un tanto hipócritas, solamente tratando de aprender a capos, sino también desmantelar la estructura criminal con este aval tanto político como empresarial en México. Bueno, pues vamos a ver, estamos en febrero, ya lo encontré, gracias. Estamos febrero, abril es la audiencia del mayo, y quién sabe, yo tengo mis dudas, José Luis, no sé si el mayo, que sabe todo, bueno, tiene una parte de la historia y una parte de su historia del narcotráfico en México. Yo no sé si se atreva a señalar por nombre y apellido a políticos que sigan vigentes en la vida pública de México. Pues recordemos que él tiene pues todos los nombres, todo el modus operandi del cártel de Sinaloa, este cártel que desde la fundación misma del cártel de Guadalajara pues ya tenía pues una importante injerencia en la toma de decisiones a nivel político y empresarial. Es el hombre que por más de 5 décadas operó en el sigilo, en el Ujú. anonimato y tenía pues a bien cooptar Pues autoridades, sí. tejer Bueno. alianzas en México, en Estados Unidos, y pues vamos a ver si él eh, tiene esta enciclopedia, como decían, de ajá. nombres y quiénes van a Ah, desfilar ya- en las principales cortes en Estados Unidos. Gracias, José Luis. Un abrazo, Susana, gracias por la invitación. Igualmente para ti.